Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre validez. Sabemos que las propiedades psicométricas son validez y confiabilidad, pero vamos a hacer videos por aparte. Por un lado va a estar la validez, que tienen que saber sí o sí los conceptos, no van a confundir los conceptos de validez con los de confiabilidad, por eso voy a hacer aquí una distinción, ¿no? Dos videos separados. Empezamos con la validez. La validez se refiere a lo que mide una prueba y tiene dos preguntas. ¿Mide la prueba el constructo que pretende medir? ¿Sirve para el fin propuesto? Bueno, y a partir de acá nos preguntamos cómo se mide una prueba. Y para responder esto tenemos 5 tipos de formas de medir esa prueba, 5 tipos de validez, de darle validez a esa prueba, ¿no? Tenemos la validez de constructo, por un lado, validez de contenido, validez criterio, validez ecológica y validez aparente. Empezamos entonces con la validez de constructo. La validez de constructo presenta un parámetro interno, o sea, es un constructo, estamos midiendo un constructo como la inteligencia, la ansiedad, entonces es un parámetro interno, o sea, se utiliza un parámetro interno. No involucra ninguna variable externa, toda es interna, ¿no? Refleja la estructura sobre la cual fue construido. Y se pregunta en qué medida el instrumento refleja la teoría en la que se sustenta. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? La inteligencia y la ansiedad, es decir, que el constructo sea ese y no otro. La definición, la teoría, esté en referencia a ese constructo que se eligió estudiar y no otro. Entonces existen procedimientos para delimitar la validez del constructo, que son 3. El análisis factorial por un lado, el efecto de las variables experimentales por otro y la correlación con otras pruebas. Empezamos con el análisis factorial. Sabemos que hay una estructura interna, ¿no? Donde hay dimensionalidad de la prueba. Se realiza una asociación entre variables, es decir, se identifican factores en común entre las puntuaciones de la prueba, ¿no? Entonces nos vamos al ejemplo del NeoPi, en donde se agrupan ítems y de allí surgen los factores o las dimensiones. Es decir, por ejemplo, en el NeoPi tenemos a modo de ejemplo esto, el número 1, el número 23 y el número 100 son neuroticismo, y por otro lado, el número 2, el número 15 y el número 18 es extraversión, ¿no? Entonces, el análisis factorial lo que implica es que al usar esas técnicas estadísticas nos permiten identificar los factores o variables específicos que nos van a permitir delimitar el constructo, ¿no? Entonces ya sabemos que en el NeoPi son 5 dimensiones que nos permiten evaluar la personalidad. Tenemos entonces la dimensión de extraversión, neuroticismo, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Y cada una de esas tiene 48 ítems, ¿no? Entonces lo que hacen esas técnicas es, bueno, el 1, el 3 y el 5 te dice es tal. El 8, el 20 y el 50 te dice es tal. Y te va agrupando, ¿no? Agrupa ítems y de allí surgen los factores. Luego tenemos el efecto de variables experimentales. Aquí se realiza una formulación de hipótesis y verificación. Entonces se realiza una comparación de grupos y se identifican diferencias significativas entre ambos grupos. Por ejemplo, se contrastan personas ansiosas versus personas que no lo son. Y por último tenemos la correlación con otras pruebas. Es una asociación positiva con una prueba válida. Estás construyendo tu prueba, tú estás realizando esta validez de constructo con tu constructo, el constructo que elegiste para hacer, y tenés tu prueba, ¿no? Y luego la vas a contrastar con otra prueba que es válida, ¿no? Una prueba que ya está lista, que está preparada, que ya está hecha, que ya pasó por todo esto, ¿no? Entonces, esta validez de constructo se realiza, o sea, las evidencias en torno a la estructura interna de la prueba constituyen su validez, ¿no? Entonces, todo esto se realiza a nivel interno de la prueba para darle validez. Bueno, luego tenemos la validez de contenido, que nos pregunta si son los ítems de un instrumento suficientes y
relevantes para medir el constructo. Y para ello se debe tener en cuenta que se tiene que definir el universo de observaciones, se deben identificar a los expertos en dicho universo, trabajar con esos expertos acerca del contenido del test y desarrollar un procedimiento para los datos resultantes. El método que se aplica para la validez de contenido es el método de jueces expertos, en donde ellos van a evaluar si la muestra es representativa, si hay suficiencia, relevancia y claridad de ítems que componen la prueba. Entonces el método consiste en entregarle un formulario a estos jueces expertos y deben identificar a qué dimensión le corresponde cada uno de los ítems que allí figuran y por supuesto la relevancia, suficiencia, calidad, pertinencia y las observaciones, ¿no? Entonces se les da, por ejemplo, una dimensión que es el nombre del constructo, por ejemplo, la empatía, y su definición. Y ellos tienen que identificar la suficiencia, la relevancia, acuérdense de esto, si son suficientes, si son relevantes, si son representativos, si la muestra es representativa, bueno, todo esto. Continuamos entonces con la siguiente, que es la validez criterio. Bueno, vieron que la primera que vimos, que la validez de constructo tiene parámetro interno, bueno, esta tiene parámetro externo. Y la validez criterio se divide en dos tipos de validez. Por un lado está la validez predictiva y por otro la validez concurrente. La validez predictiva lo que nos pregunta es ¿en qué medida es posible anticipar un logro o comportamiento futuro? Y nos dice que se debe hacer una correlación de desempeño en la prueba con un criterio externo a futuro. Entonces se construye la prueba del test y se aplica hoy, o sea, bueno, no, se construye, ya está, y se aplica hoy y luego 6 meses después se puntúa un criterio externo en el futuro. Por ejemplo, supongamos que aplicamos el test a un grupo de candidatos que vamos a contratar para trabajar, ¿no? Entonces, o bueno, los contratamos ya y tenemos la prueba y vamos a aplicarla. Entonces la aplicamos hoy y esos son candidatos de los call center. Son vendedores, ¿no? Justo les tocó en el área de venta y los ponemos a vender. Entonces, digamos que la prueba mide la persuasión o la empatía que tienen estos vendedores, ¿no? Y le tomamos el test hoy. Entonces ellos empiezan a trabajar y 6 meses después lo que vamos a puntuar es el criterio externo de cómo les fue en las ventas o cuántas ventas hicieron. Entonces lo que hacemos es comparar las ventas, las puntuaciones del test inicial con las ventas que hizo cada uno, ¿no? Entonces, bueno, por eso se aplica el test hoy y 6 meses después se puntúa un criterio externo, validez predictiva. ¿En qué medida es posible anticipar un logro o comportamiento futuro? Bueno, así se responde esa pregunta. Luego tenemos la validez concurrente. Se establece comparando las puntuaciones de una técnica con un criterio externo, pero en forma inmediata y no a futuro. Vieron que la anterior era a 6 meses. Bueno, la medida del criterio externo es, tengo mi prueba, por ejemplo, la del test de ansiedad y aplico otra prueba de ansiedad, que no es la mía, es otra. A esa otra prueba se le llama criterio externo, pero en el mismo momento. Se mide en el mismo momento. Entonces la validez criterio presenta un parámetro externo y engloba a la validez predictiva y la validez concurrente. Por un lado, la validez predictiva se puntúa frente a un criterio externo a futuro, mientras que la validez concurrente se puntúa con otra prueba, es decir, un criterio externo en el mismo momento. ¿Y qué es lo que vemos en la validez concurrente? Vemos el grado en que correlacionan los reactivos de otras pruebas que miden el mismo constructo de mi prueba, ¿no? Bueno, y luego tenemos la validez aparente, que la pregunta es, ¿la prueba parece medir lo que dice medir? Como el concepto de validez, ¿no? ¿Y es aparentemente válida? ¿Hay pertinencia en los ítems? Si no hay validez empírica, la aparente no sirve de nada.
Y por último tenemos la validez ecológica, que es el grado en que la prueba tiene sentido en el ámbito en el que se aplica. Insiste por un lado entre la semejanza entre las condiciones de investigación y las condiciones del mundo real. Entonces el sujeto debe experimentar la situación de investigación con las mismas propiedades que el investigador supone. Bueno, ya quedamos por terminado este video de validez. Nos vemos en el de confiabilidad. Bye.